Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Hoy tengo un tema súper interesante y, digamos, un poco jugoso. Prepárense para sumergirse en el mundo de las celebridades turcas. Exactamente, vamos a hablar de una de las actrices más queridas y comentadas de Turquía, Demet Özdemir. Y por supuesto también vamos a tocar al que fue su coprotagonista en la exitosa serie Erkenci, el mismísimo Can Yaman. ¿Por qué este tema en particular? Bueno, en las últimas semanas, ha habido un montón de noticias y rumores circulando sobre Demet, especialmente en relación a ciertas críticas que ha recibido y a cómo ella ha reaccionado ante ellas. Y por supuesto, la sombra de Can Yaman siempre está presente, especialmente cuando hablamos de una pareja tan icónica en la pantalla. Así que hoy, vamos a analizar esas reacciones, a desmenuzar la situación y sobre todo, a entender un poco mejor qué está pasando en el mundo del entretenimiento turco. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de mis vídeos y quieren estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo de las telenovelas turcas y de las celebridades, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo vídeo. Y ahora sí, empecemos. Demet Özdemir, para quien no la conozca, es una actriz turca talentosísima y con una presencia en la pantalla que realmente cautiva. Conocida por su trabajo en series como Erkenci, Doğduğun Kaderindir, y más recientemente Anfara, Demet ha conquistado el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Su carisma, su belleza y su innegable habilidad actoral la han convertido en una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la fama también conlleva sus propias batallas. En las últimas semanas, ha sido objeto de ciertas críticas. ¿Y de qué tipo de críticas estamos hablando? Bueno, como siempre, hay de todo. Desde críticas a sus elecciones de vestuario, pasando por comentarios sobre su vida personal, hasta, adivinen, comparaciones con Can Yaman. Sí, la sombra de Erkenci es larga, y a menudo se la compara con Can, y sus relaciones actuales con la situación en la que estaban. Aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Cómo ha reaccionado Demet ante estas críticas? Con risas. Y esto es precisamente lo que vamos a analizar hoy. En varias ocasiones, se le ha visto respondiendo con una sonrisa y, en algunos casos, con una risa franca a los comentarios sobre su persona, su trabajo o incluso sobre rumores relacionados con su vida amorosa. ¿Qué significa esto? ¿Es una estrategia? ¿Es simplemente su personalidad? ¿O quizás una combinación de ambas? Lo cierto es que la risa, en muchas ocasiones, puede ser una herramienta poderosa. Puede ser una forma de restar importancia a los comentarios negativos, de mostrar indiferencia o incluso de desarmar a los críticos. En el caso de Demet, esta reacción parece ser una mezcla de todo lo anterior. Por un lado, parece que intenta tomarse las críticas con humor, demostrando que no le afectan demasiado. Por otro lado, también es evidente que es una persona con un gran sentido del humor y una actitud positiva ante la vida. Pero, no nos engañemos, el mundo del espectáculo es implacable. Las críticas, aunque a veces sean constructivas, pueden ser muy duras y afectar la autoestima de cualquier persona. Y en el caso de Demet, no creo que sea diferente. Es probable que detrás de esas risas, haya un esfuerzo por mantener una imagen fuerte y resiliente ante la presión mediática. Ahora bien, ¿qué pasa con Can Yaman en todo esto? Como ya mencioné, la pareja que formaron Demet y Can en Erkenci fue un fenómeno. La química entre ellos era innegable y su relación en la pantalla conquistó a millones de personas en todo el mundo. La serie fue un éxito rotundo y ambos actores se convirtieron en estrellas internacionales. Por lo tanto, es natural que en cada paso que da Demet, se le relacione de alguna manera con Can. Ya sea en su trabajo actual, en su vida sentimental o en cualquier cosa que haga, la sombra de Can Yaman está siempre presente. Y por supuesto, las comparaciones son inevitables. Los fans de Erkenci aún recuerdan con cariño la pareja que formaron, y a menudo se preguntan qué hubiera pasado si su relación hubiera continuado fuera de la pantalla. Y no nos olvidemos de los rumores y especulaciones sobre la relación entre ellos, que siempre han estado a la orden del día. En este sentido, la actitud de Demet de responder con risas a las críticas también puede interpretarse como una forma de mantener la distancia con todo lo relacionado con Can Yaman.
No alimentar rumores, no entrar en polémicas y simplemente seguir adelante con su vida y su carrera. Pero, ¿es suficiente la risa? ¿Es la mejor manera de lidiar con las críticas constantes y las comparaciones inevitables? No hay una respuesta única a esta pregunta. Cada persona es diferente y tiene su propia forma de afrontar la adversidad. Lo importante es encontrar una estrategia que funcione para cada uno y que le permita mantener la calma, la confianza y sobre todo, la felicidad. Demet Özdemir, a pesar de todo, parece estar haciendo un buen trabajo. Sigue cosechando éxitos profesionales con proyectos como Anfara, que han sido muy bien recibidos por el público y la crítica. Y aunque la vida personal de las celebridades siempre es un tema de interés, Demet parece estar enfocada en su trabajo y en disfrutar de cada momento. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que Demet Özdemir es una actriz talentosa y con una gran personalidad, que ha sabido manejar las críticas y las presiones del mundo del espectáculo con una actitud positiva y, en muchos casos, con una buena dosis de humor. En segundo lugar, que la sombra de Can Yaman y Erken Cikus siempre estará presente en su vida, pero que ella ha aprendido a lidiar con ello de la mejor manera posible. Y por último, que la risa puede ser una herramienta poderosa para afrontar los desafíos de la vida, pero que es importante encontrar la estrategia que mejor se adapte a cada uno. Bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. ¿Qué opinan ustedes sobre la actitud de Demet Özdemir? ¿Creen que es la mejor forma de lidiar con las críticas y las comparaciones? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de irme, no olviden dejarme un me gusta si les gustó este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Hola de nuevo y bienvenidos de vuelta a mi canal. Espero que estén con la mejor energía y listos para un análisis aún más profundo. Como saben, hoy estamos explorando el fascinante mundo de Demet Özdemir y, por supuesto, la inevitable conexión con Can Yaman. Pero esta vez vamos a sumergirnos más en los detalles, en las sutilezas y en las implicaciones de las decisiones de Demet. Así que prepárense, porque esto se pone aún más interesante. Ya establecimos que Demet es una fuerza en la actuación turca. Su versatilidad, su capacidad para conectar con el público y su innegable belleza la han convertido en un ícono. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada de estrella? ¿Cómo se enfrenta a las presiones que vienen con la fama? La respuesta, como hemos visto, a menudo se manifiesta en una sonrisa, en una risa ligera. Pero, ¿es tan simple como parece? Vamos a desglosar un poco más las críticas que ha recibido. No se trata solo de comentarios superficiales sobre su vestuario o su vida personal, aunque esos también existen. Hay críticas más profundas que cuestionan sus elecciones profesionales, su capacidad actoral en ciertos roles, o incluso, su habilidad para mantener la relevancia en un mercado tan competitivo como el turco. Es comprensible que una actriz, especialmente una tan joven y exitosa como Demet, se enfrente a este tipo de escrutinio. La industria del entretenimiento es un campo de batalla constante, donde la imagen lo es todo y donde la competencia es feroz. Cada proyecto, cada aparición pública, cada publicación en redes sociales es evaluada, analizada y criticada por una audiencia global. Y aquí es donde la risa entra en juego. ¿Es una defensa? ¿Una forma de protegerse? ¿O simplemente una manifestación de su personalidad? Probablemente sea una combinación de todo. La risa puede ser una forma de distanciarse de la crítica, de minimizar su impacto emocional. Puede ser una manera de decir, no me importa, no me afecta. Pero también puede ser una forma de demostrar fortaleza, demostrar que no se deja intimidar por las opiniones negativas. En un mundo donde la vulnerabilidad es a menudo malinterpretada, la risa puede ser una armadura. Puede ser una forma de proyectar confianza, demostrar que se tiene el control de la situación. Por supuesto, no podemos ignorar el factor de la personalidad. Algunas personas son simplemente más propensas a reírse ante la adversidad. Tienen una actitud más optimista, una capacidad natural para ver el lado positivo de las cosas. Demet parece encajar en esta descripción. Su energía, su alegría y su espontaneidad son evidentes en cada entrevista, en cada aparición pública.
Sin embargo, es importante recordar que la risa no es siempre una señal de felicidad. A veces puede ser una máscara, una forma de ocultar el dolor, la tristeza o la frustración. No sabemos qué hay detrás de la sonrisa de Demet. No podemos saberlo con certeza. Solo podemos especular, analizar y tratar de entender su comportamiento. Y por supuesto, no podemos evitar hablar de Can Yaman. La conexión entre ellos es innegable. La química en Erkencicus fue mágica y su éxito fue, en gran medida, gracias a la complicidad y la conexión que tenían en la pantalla. El público se enamoró de ellos como pareja, y la serie se convirtió en un fenómeno global. Es natural que los fans sigan recordando a Sanem y Can, y que sigan soñando con su reencuentro. Es comprensible que cada movimiento de Demet sea comparado con su relación con Can. La sombra de Erkencicus es larga y a veces puede ser agobiante. ¿Cómo ha reaccionado Demet ante esta situación? En gran medida con silencio y con risas. No ha alimentado rumores, no ha participado en polémicas, y ha evitado hablar públicamente de su relación con Can. Ha optado por seguir adelante con su vida, enfocándose en su carrera y en sus proyectos personales. Esta actitud, aunque comprensible, puede resultar difícil. La presión mediática es constante y las comparaciones son inevitables. Es fácil caer en la trampa de la frustración, de la irritación, o incluso del resentimiento. Pero Demet ha elegido otro camino. Ha optado por la risa, por la indiferencia, por la tranquilidad. Pero, ¿es la risa la mejor estrategia? ¿Es suficiente para lidiar con la constante atención mediática y con las comparaciones con Can Yaman? No hay una respuesta definitiva. Cada persona es diferente y cada uno tiene su propia forma de afrontar la adversidad. Algunas personas prefieren el silencio, otras la confrontación, y otras simplemente optan por seguir adelante sin prestar atención a los comentarios negativos. Demet ha elegido la risa, y parece que le está funcionando. Sigue siendo una de las actrices más populares de Turquía, sigue cosechando éxitos profesionales, y sigue disfrutando de su vida personal. Pero, ¿qué hay detrás de esas risas? ¿Hay un plan, una estrategia deliberada? ¿O es simplemente su personalidad, su forma natural de afrontar la vida? Probablemente sea una combinación de ambas cosas. En primer lugar, es probable que Demet sea una persona con una actitud positiva y un gran sentido del humor. Es probable que se ría con facilidad, que disfrute de la vida, y que trate de ver el lado bueno de las cosas. En segundo lugar, es probable que sea una persona inteligente y consciente de la importancia de su imagen pública. Es probable que entienda el poder de la risa, y que la utilice como una herramienta para protegerse de las críticas y para mantener el control de la situación. En tercer lugar, es probable que sea una persona resiliente, capaz de afrontar los desafíos de la vida con fortaleza y determinación. Es probable que detrás de esas risas haya un esfuerzo constante por mantener la calma, la confianza y la felicidad. Pero, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Cómo seguirá Demet afrontando las críticas y las comparaciones con Can Yaman? Es difícil predecirlo. El mundo del espectáculo es impredecible y las circunstancias cambian constantemente. Sin embargo, podemos suponer algunas cosas. En primer lugar, es probable que Demet siga enfocada en su carrera profesional. Es probable que continúe buscando nuevos proyectos, que siga explorando diferentes roles, y que siga creciendo como actriz. En segundo lugar, es probable que siga manteniendo una actitud positiva y un buen sentido del humor. Es probable que siga afrontando las críticas con risas, y que siga disfrutando de su vida personal. En tercer lugar, es probable que siga siendo una persona reservada, que proteja su intimidad y que evite hablar públicamente de su vida personal. Pero, ¿qué es lo que realmente importa? Lo que realmente importa es que Demet Özdemir sea feliz. Que encuentre la paz y la satisfacción en su vida personal y profesional. Que siga siendo una inspiración para sus fans, y que siga demostrando su talento y su capacidad actoral. Y por supuesto que siga regalándonos momentos de alegría y entretenimiento. Que siga haciéndonos reír, que siga emocionándonos, y que siga demostrando que es una de las actrices más talentosas y carismáticas de Turquía. Ahora, vamos a profundizar aún más en la dinámica de las redes sociales y cómo influyen en la percepción pública de Demet. En un mundo cada vez más digitalizado, las redes sociales se han convertido en un escaparate para las celebridades, una herramienta de comunicación directa con sus fans.
Demet es activa en plataformas como Instagram, donde comparte momentos de su vida, promociona sus proyectos y se comunica con sus seguidores. Pero las redes sociales también son un caldo de cultivo para las críticas y los rumores. Los comentarios negativos, las especulaciones y las comparaciones se multiplican en un entorno digital donde la libertad de expresión a veces se confunde con la falta de respeto. Demet, como cualquier otra celebridad, está expuesta a esta realidad. ¿Cómo maneja Demet esta exposición? En general, lo hace con elegancia y con discreción. No suele responder a las críticas de forma directa, sino que prefiere mantener un perfil bajo y centrarse en lo positivo. Esto no significa que ignore por completo los comentarios negativos, sino que elige no darles importancia. Una estrategia común es la de bloquear y silenciar. Demet puede optar por bloquear o silenciar a los usuarios que publican comentarios ofensivos o irrespetuosos. De esta forma, se protege de la negatividad y se centra en la interacción con sus seguidores más positivos. Otra estrategia es la de publicar contenido positivo. Demet suele compartir fotos y vídeos de su trabajo, de sus amigos, de sus viajes y de sus aficiones. De esta forma, crea una imagen de sí misma que es positiva, alegre y optimista. Esto ayuda a contrarrestar la negatividad y a mantener una buena relación con sus fans. Pero, ¿qué hay de las comparaciones con Can Yaman? ¿Cómo aborda Demet este tema en las redes sociales? En general, lo evita. No suele publicar fotos o vídeos que hagan referencia a su relación con Can, ni tampoco responde a los comentarios que mencionan a su ex coprotagonista. Esta estrategia es comprensible. Demet quiere proteger su privacidad y evitar alimentar los rumores y las especulaciones. Quiere que la gente la recuerde por su trabajo y no por su vida personal. Pero, ¿es suficiente la risa en el mundo de las redes sociales? ¿Puede la risa ser una herramienta efectiva para lidiar con la crítica y con los rumores? La respuesta es compleja. La risa puede ser efectiva en algunas situaciones. Puede ayudar a restar importancia a los comentarios negativos, a demostrar indiferencia y a proyectar una imagen de fortaleza y de confianza. Pero también puede ser malinterpretada. Algunas personas pueden pensar que Demet no se toma en serio las críticas o que no se preocupa por lo que dicen de ella. Otras pueden pensar que está tratando de ocultar algo. Por eso es importante que Demet sea consciente de cómo se percibe su actitud en las redes sociales. Es importante que adapte su estrategia en función de la situación y de los comentarios que recibe. En algunos casos, puede ser necesario responder a las críticas de forma más directa, o incluso, de forma irónica. En otros casos, puede ser mejor ignorarlas por completo. Lo importante es que Demet sea auténtica y que se mantenga fiel a sí misma. Que no se deje influenciar por la negatividad y que siga siendo la actriz talentosa y carismática que todos conocemos. Ahora hablemos un poco más sobre la evolución de Demet como actriz. Desde sus inicios, ha demostrado un talento innato y una gran versatilidad. Ha interpretado una amplia gama de personajes desde la romántica Sanem en Erkencicus hasta la valiente Farah en Anfara. En cada papel, Demet ha logrado conectar con el público, emocionar a los espectadores y demostrar su capacidad para transmitir emociones. Ha evolucionado constantemente buscando nuevos retos y superando sus límites. Uno de los aspectos más destacados de la carrera de Demet es su capacidad para elegir proyectos interesantes y desafiantes. No se limita a los papeles fáciles o a los que le aseguran el éxito comercial. Busca personajes que le permitan crecer como actriz y que le ofrezcan la oportunidad de explorar diferentes facetas de su talento. En este sentido, Anfara es un ejemplo perfecto. En esta serie, Demet interpreta a una mujer fuerte, independiente y decidida, que lucha por proteger a su hijo. El papel es complejo y emocionalmente demandante y Demet lo aborda con una gran entrega y profesionalidad. La elección de Demet de interpretar este tipo de papeles demuestra su madurez como actriz y su compromiso con su carrera. No se conforma con ser una cara bonita, sino que busca roles que le permitan demostrar su talento y su versatilidad. Pero, ¿cómo se compara Demet con otras actrices turcas de su generación? Es difícil hacer comparaciones directas, ya que cada actriz tiene su propio estilo, su propia personalidad y su propia trayectoria profesional. Sin embargo, podemos afirmar que Demet es una de las actrices más talentosas y exitosas de su generación. Su carisma, su belleza, su habilidad actoral y su capacidad para conectar con el público la han convertido en una estrella.
Otras actrices turcas de su generación, como Hande Erçel, Serine Sarıkaya y Tuba Büyüküstün, también son muy populares y exitosas. Cada una de ellas tiene su propio estilo y su propio público. Pero Demet se destaca por su energía, por su alegría, por su espontaneidad y por su capacidad para afrontar los desafíos con una actitud positiva. Es una actriz que inspira a sus fans y que demuestra que es posible alcanzar el éxito con trabajo, dedicación y una buena dosis de humor. Ahora, vamos a analizar la posible influencia de la cultura turca en la actitud de Demet. La cultura turca es rica en tradiciones, valores y creencias que pueden influir en la forma en que las personas se comportan y se relacionan con los demás. Uno de los valores más importantes de la cultura turca es la hospitalidad. Los turcos son conocidos por su amabilidad, su generosidad y su capacidad para acoger a los extraños. Otro valor importante es el respeto por la familia y por los mayores. Los turcos suelen mantener una estrecha relación con sus familias y respetan a sus padres y a sus abuelos. La cultura turca también valora la modestia, la discreción y el respeto por la privacidad. Los turcos suelen ser reservados en cuanto a su vida personal y prefieren no hablar públicamente de sus problemas o de sus sentimientos. ¿Cómo se relacionan estos valores con la actitud de Demet? Es posible que la cultura turca haya influido en su forma de afrontar las críticas y los rumores. Es posible que la modestia y la discreción la hayan llevado a mantener una actitud reservada en cuanto a su vida personal y a evitar hablar públicamente de sus problemas o de sus sentimientos. Es posible que el respeto por la familia y por los mayores la haya llevado a valorar la opinión de su familia y de sus amigos, y a tratar de mantener una buena relación con ellos. Es posible que la hospitalidad y la amabilidad la hayan llevado a tratar de ser amable y respetuosa con sus fans, y a evitar entrar en polémicas o en conflictos. Pero, ¿es la cultura turca la única influencia en la actitud de Demet? Por supuesto que no. También hay otros factores que influyen en su comportamiento como su personalidad, su experiencia de vida y su educación. Pero la cultura turca es un factor importante que puede haber influido en su forma de afrontar las críticas y los rumores, y que puede haberla ayudado a mantener una actitud positiva y a seguir adelante con su vida. Ahora, volvamos a Can Yaman por un momento. Aunque Demet ha optado por mantener una distancia con todo lo relacionado con él, es innegable que la conexión entre ellos sigue siendo un tema de interés para sus fans y para los medios de comunicación. ¿Cómo ha reaccionado Can Yaman ante la situación? Es difícil saberlo con certeza, ya que él también suele ser reservado en cuanto a su vida personal. Sin embargo, podemos suponer algunas cosas. Es probable que Can Yaman sea consciente de la conexión que existe entre él y Demet, y de la influencia que tienen en la vida de cada uno. Es probable que respete la decisión de Demet de mantener la distancia, y que trate de evitar entrar en polémicas o en conflictos. Es probable que se centre en su propia carrera profesional, y que siga buscando nuevos proyectos y oportunidades. Pero, ¿qué pasaría si Can Yaman y Demet Özdemir volvieran a trabajar juntos? ¿Cómo reaccionaría el público? ¿Sería un éxito rotundo? Es probable que sí. La química entre ellos es innegable y su reencuentro en la pantalla generaría una gran expectación. Sin embargo, también es posible que la situación fuera complicada. La presión mediática sería aún mayor, y las comparaciones con el pasado serían inevitables. Por eso, es probable que Can Yaman y Demet Özdemir sean cautelosos a la hora de volver a trabajar juntos, y que tomen decisiones basadas en sus propios intereses y en sus propios objetivos profesionales. Pero, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Cómo seguirán Demet Özdemir y Can Yaman? Es difícil predecirlo. El mundo del espectáculo es impredecible y las circunstancias cambian constantemente. Sin embargo, podemos suponer algunas cosas. Es probable que ambos sigan cosechando éxitos profesionales, que sigan disfrutando de su vida personal y que sigan siendo una inspiración para sus fans. Es probable que mantengan una actitud respetuosa y que traten de evitar entrar en polémicas o en conflictos. Y por supuesto, es probable que sigan siendo objeto de interés para los medios de comunicación y para el público. Ahora, vamos a abordar la importancia de la salud mental en el contexto de la vida de una celebridad. La presión mediática, las críticas constantes y la exposición pública pueden tener un impacto significativo en la salud mental de las personas. Las celebridades como Demet Özdemir son particularmente vulnerables a estos efectos.
La constante atención, la falta de privacidad y la presión por mantener una imagen perfecta pueden generar estrés, ansiedad, depresión e incluso problemas de autoestima. Es fundamental que las celebridades sean conscientes de la importancia de la salud mental y que tomen medidas para protegerla. Esto puede incluir buscar ayuda profesional, practicar técnicas de relajación, establecer límites con los medios de comunicación y rodearse de personas que les brinden apoyo y comprensión. Demet, como cualquier otra persona, puede estar experimentando estos desafíos. Aunque no lo sepamos con certeza, es importante reconocer la importancia de su bienestar mental y respetar su privacidad. En este sentido, la actitud de Demet de responder con risas a las críticas puede ser interpretada de diferentes maneras. Por un lado, puede ser una forma de demostrar fortaleza y de mantener una actitud positiva. Por otro lado, puede ser una forma de ocultar sus sentimientos y de evitar la confrontación. Lo importante es que Demet encuentre una estrategia que funcione para ella y que le permita mantener la calma, la confianza y sobre todo, la felicidad. Si está buscando ayuda profesional, practicando técnicas de relajación o simplemente buscando apoyo en sus seres queridos, es fundamental que cuide de su salud mental y que se asegure de que está bien. Ahora, vamos a analizar el papel de los fans en la vida de Demet. Los fans son una parte fundamental de la carrera de cualquier celebridad. Ellos son los que apoyan sus proyectos, los que compran sus productos, los que los defienden en las redes sociales y los que los impulsan al éxito. Demet tiene una gran base de fans en todo el mundo. Sus fans la admiran por su talento, por su belleza, por su personalidad y por su capacidad para conectar con el público. Los fans de Demet son leales, apasionados y siempre están dispuestos a apoyarla. Le envían mensajes de apoyo, le dejan comentarios positivos en las redes sociales y la defienden de las críticas y de los rumores. Demet valora mucho a sus fans. Les agradece su apoyo, les dedica mensajes y les muestra su cariño de diferentes maneras. La relación entre Demet y sus fans es importante porque es una fuente de apoyo, de motivación y de energía. Los fans ayudan a Demet a mantener la calma, la confianza y la felicidad. Por eso es importante que Demet mantenga una buena relación con sus fans, que los escuche, que los respete y que les demuestre su cariño. En este sentido, la actitud de Demet de responder con risas a las críticas puede ser interpretada como una forma de mantener una actitud positiva y de no dejarse afectar por la negatividad. Al demostrar que no se toma las críticas demasiado en serio, Demet puede ayudar a sus fans a sentirse más tranquilos y a sentirse más seguros de su apoyo. En conclusión, Demet Özdemir es una actriz talentosa, carismática y resiliente que ha sabido enfrentar las críticas y las presiones del mundo del espectáculo con una actitud positiva y, en muchos casos, con una buena dosis de humor. La sombra de Can Yaman y Erken Cikus siempre estará presente en su vida, pero ella ha aprendido a lidiar con ello de la mejor manera posible. La risa puede ser una herramienta poderosa para afrontar los desafíos de la vida, pero es importante encontrar la estrategia que mejor se adapte a cada uno. Demet Özdemir ha demostrado que es posible alcanzar el éxito con trabajo, dedicación, una buena dosis de humor y una actitud positiva. Ahora espero que este análisis les haya gustado y les haya resultado interesante. ¿Qué opinan ustedes sobre la actitud de Demet Özdemir? ¿Creen que es la mejor forma de lidiar con las críticas y las comparaciones? Déjenmelo saber en los comentarios. Y antes de irme no olviden dejarme un me gusta si les gustó este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.